Sean todos muy bienvenidos a nuestro último encuentro de este trimestre. Estoy contento porque creo que Dios nos ha bendecido a lo largo de las semanas y a lo largo de los capítulos y los temas que hemos podido estar repasando juntos. Así que creo que hoy también va a poder ser una bendición que podemos adentrarnos al último capítulo de la Carta de los Hebreos. Y quería presentar a nuestra mesa de hoy a nuestros dos grandes invitados, así que quería empezar con el pastor Roberto Pereira. ¿Cómo anda, pastor? Muy bien, querido. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya han sido varias las oportunidades en las cuales hemos podido disfrutar juntos y creo que esta también vamos a disfrutarla. Sin duda. Lucas, ¿cómo estás? Bien, Leo. Un placer acompañarlos. Qué bueno. Lucas es alumno avanzado ya de la carrera de medicina. Así es. Muy bien, así Lucas. es. ¿En qué año estás? En sexto. Sexto año. Sí. O sea que lo de avanzado es cierto. Sí, gracias a Dios ya estamos ahí, al límite. Falta muy poquito. Sí, este año ya estamos casi. Tal cual. Bueno, ojalá que Dios pueda usarte con gran poder también en el área de la medicina, pero Muchas hoy gracias. a través de la lectura de la palabra de Dios. Así es, así es. Muy bien. Y como bien mencionábamos, tenemos un último repaso, que es el de esta semana, que tiene un título muy interesante que tiene relación con el libro, con el versículo de memoria, que se encuentra en Hebreos 13:1. Y dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. Sin duda es un verso cortito, ¿no? Pero creo que nos va a dar suficiente tela como para cortar y hacer todo un repaso acerca de este lindo versículo. Cuando nosotros vemos lo que es el capítulo 13 de Hebreos, nos damos cuenta que Pablo aprovecha a mencionar temas de gran trascendencia para nosotros y también como una especie de últimos consejos, ¿no? Y me planteo para empezar a charlar con ustedes, es importante aprovechar el tiempo que tenemos con los que queremos, ¿no, pastor? ¿Qué te parece? Con los que queremos. Me has colocado en una situación muy limitativa. ¿Y con los que no? También. Claro, por supuesto. El amor debe permanecer en el creyente para satisfacer necesidades en el mundo secular, como también el religioso. Tal cual. Definitivamente. Sí. Y yo creo que en este último tiempo que pasó Pablo, en esta carta que se menciona, él quiso comentar en el último capítulo las cosas más prácticas. Claro. Viste que por ahí cuando se está dando un sermón a veces alguno se pierde o se olvida algo que se dijo al principio. Dijo, bueno, para que se acuerden la manera aplicativa de la vida, ¿no? Que quede esto. Sí, sí, sí. Así. Bien, y pastor, yo quería, Lucas, preguntarte en torno a un tema muy particular, que es el de la hospitalidad, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, justo a un alumno de medicina le vamos a preguntar sobre la hospitalidad. Pero es un tema recurrente en estas porciones de la Biblia, y la pregunta es, ¿qué papel desempeñaba la hospitalidad o debía desempeñar la hospitalidad en la iglesia primitiva, que es esta iglesia, ¿no? Sí, ahí justo se menciona en el versículo 2, que dice que no descuidemos la hospitalidad porque algunos practicándola hospedaron ángeles. Claro. Y bueno, refiriéndose yo creo que hacia Abraham, ¿no? Cuando hospedó a los ángeles. Pero yo creo que en ese momento de la historia me quedé pensando acerca de la hospitalidad y medio que saqué esta media conclusión personal. No había un templo propio, decir, esta es la iglesia cristiana primitiva. Claro. O sea, la iglesia estaba comenzando recién a surgir y no tenían un lugar fijo. A veces hasta se los perseguía después. Entonces era la manera de mostrar cariño y afecto hacia las personas de esa misma comunidad. Yo creo que al estar en una comunidad se puede aprovechar cosas propias de los que viven en ella. También el hecho de compartir con otras personas hace que uno sienta también y sea más susceptible a ver la necesidad del otro y poder ayudar en cualquier momento. Entonces, si bien también Dios o Jesús dijo que se practique la hospitalidad, era clave en ese momento por eso, ¿no? Claro. Además que el pueblo era re misionero. Entonces viajaba de acá para allá, de un lado para el otro, y el hecho de tener personas de la misma comunidad en diferentes lugares abría más las puertas. Exactamente. Y recuerdo un pastor que nos acompañó un tiempo aquí en la iglesia de la universidad, la iglesia a la cual nosotros asistimos, ¿no es cierto?, que dijo que estaba sorprendido porque nunca había visto una iglesia tan generosa, ¿no? Y me recuerdo, han resonado esas palabras muchas veces, porque en este contexto universitario nos encontramos con chicos con necesidades, con adultos con necesidades, y rápidamente hay manos, como cuando somos chiquitos, las manos ayudadoras, ¿no es cierto?, corriendo a ayudar a otro. Creo que de eso trata la hospitalidad, ¿no? Totalmente, totalmente. También ayuda a que uno pueda darse cuenta de la ansiedad del otro. No es que tengan a tocar la puerta y decir necesito ayuda, claro, sino que el hecho poder verla. Claro, el hecho de practicarlo con el tiempo hace que uno pueda detectarlo en la sociedad y dar una mano. Está bien. Y sin dudas me doy cuenta que este es un llamado
pastor, de la hospitalidad para todos. Como usted dijo, no solo hay que aprovechar el tiempo con los que queremos, sino también con los que no queremos. Comenzamos por Jerusalén. Exacto. Y nos extendemos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así es. Pero nos damos cuenta, pastor, que uno de los males, mejor dicho, dos de los males que estaban aquejando a este grupo de cristianos era la codicia y la inmoralidad sexual. Y la pregunta que le hago es cómo estos elementos atentan contra la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a tomar el sustantivo iglesia como sinónimo de creyente. Exactamente. Y el creyente, la iglesia, está insertada en el mundo. Claro. En una sociedad que es diferente a la sociedad espiritual, la iglesia de Dios. ¿Ok? Y estos dos elementos ya estaban presentes entre los hebreos. Y ofrecía al hebreo un desafío muy fuerte. Los destinatarios hebreos son de Roma. Claro. Pablo le escribe a estos romanos, y si ustedes van al capítulo 1 de Romanos, van a encontrar situaciones de sexualidad realmente muy preocupantes. Totalmente. Totalmente fuera de lo que era la norma. Del orden natural. Exactamente. Y estos dos elementos mencionados aquí, ustedes los van a encontrar en Éxodo capítulo 20, que presentan los 10 mandamientos. Claro. Veamos el versículo 17, el mandamiento 10. Miren cómo están involucrados los dos elementos mencionados. No codiciarás. ¿Qué? ¿Cuánto? La casa de tu prójimo. ¿Qué más? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? Ni su siervo, Ni su criada, ni su buey, ni su ¿Cuánto asno, más? ni cosa alguna. Aquí comienza el tema de la sexualidad. No codiciarásla. Alguno podrá decir, pero esto es un problema masculino. Claro, No, no es un problema masculino. También es femenino. tal cual. ¿Ok? Definidamente, el apóstol San Pablo aquí menciona con mucha propiedad en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla o sin mancha. Es realmente el matrimonio una condición honorable. Cuando hay alguna comunidad religiosa que prefiere el celibato, donde no hay honorabilidad en Claro. esto. Dios, según Mateo y Marcos, hizo al hombre y a la mujer y los unió. Matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer, dos géneros diferentes. Honroso es, honorable es la condición matrimonial. Ahora, noten ustedes lo que dice aquí. Pero a los fornicarios, solteros, y los adúlteros, casados, los juzgará Dios. Así es. Ahora, ¿cómo afecta esto? La codicia y la sexualidad al creyente. Qué notable, ¿no? Dios nos hizo seres sexuales. Tal cual. Con un propósito muy claro en el Génesis y a través de las Escrituras. Y alguien tergiversa en este contexto de conflicto moral estos bienes. Desear ser diferente, desear progresar, desear ser un ciudadano mejor, es fantástico, pero cuando ya ese deseo se transforma en codicia, tener al otro, poseer al otro. Incluso lo que quizás ya es de otro, ¿no? Claro, definidamente. Puedo tomar porque lo deseo. Esa idea que abunda en nuestro contexto. Bueno, la honorabilidad del matrimonio se corrompe por el soltero fornicario o por el casado adúltero. Qué impresionante, pastor, que podamos notar desde Éxodo 20 esta advertencia, porque nos encontramos cientos de años después leyendo, y miles de años después en nuestro contexto, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte? Cualquiera que mira, Claro. ¿qué cosa? A una mujer. Para codiciarla. No importa si es soltero o casado, ya pecó con ella en su corazón. Esto es
Fíjense la codicia, Ujú. que es un elemento interno, Claro, claro. no externo, no es conducta, Ujú. es pensar. Impresionante. ¿Cómo protegernos de estos males? Jesús oró al Padre y le dijo, no quiero que los quites del mundo, porque tenemos que desmundanizarlo, sino que los guardes del del mal. mal. Busquemos la ayuda del Señor. Totalmente. Y tengo Sí, una pregunta, Lucas, que es un desafío en nuestro contexto, porque si hay algo que nosotros vemos que ha perdido el respeto a la sociedad, es sobre dos cosas, sobre las instituciones y sobre el liderazgo, ¿no? De todo tipo de instituciones. Totalmente. Pero acá nosotros nos encontramos con un Pablo que advierte sobre, che, muchachos, tenemos que ser hospitalarios con todos. Segundo, cuidémonos de la codicia y de la inmoralidad sexual. Y tercero, acordaos de vuestros pastores, dice. Entonces la pregunta es, ¿cómo y cuál debería ser la relación con nuestros dirigentes, ¿no? Y me gusta que vos estés desarrollándote en otra área para hacerte esta pregunta, porque va a ser muy interesante saber tu opinión. Sí, vos sabés que me puse a pensar en esa pregunta también. Y me puse a pensar que todos somos imperfectos. Ujú. Somos instrumentos en las manos de Dios y Él nos quiere usar. Y todos los humanos pueden equivocarse, y Claro. aún en la iglesia de Dios. El tema, yo veo esto de los pastores como de los líderes, como mentores que Dios nos va dejando Ujú. para guiar el camino, para acompañarlo, para que la misión sea organizada. Y yo creo que hay que tener mucho respeto, por eso también se dice que hay que respetarlos. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Eliseo? Ujú. Que lo empiezan a burlar diciendo calvo, Ujú. y después salen Los once y se los osos. comen. Coré, que quería ser líder, Claro. y critica al líder del momento, Ujú. a Moisés, Cuestionándolo. cuestionándolo, pero en público, de una mala manera. ¿Y qué pasa? Abre la tierra y se los traga. Dios defiende a sus ungidos. A David Dios lo había ungido, se peleó contra el ungido, fueron derrotados. Y así a lo largo de la Biblia los ungidos de Dios son protegidos de una manera diferente. Entonces, todos nos podemos equivocar, Ujú. pero el hecho de tener un líder y de respetarlo significa también de que no significa tener los mismos pensamientos, significa que si por ahí en algo diferimos como iglesia, va y se habla tranquilo. Claro. Y es la manera de ir llevando una comunidad estable y organizada, ¿no? Ujú. Siguiendo los pasos de Jesús, Jesús Claro. dijo, si hay, por ejemplo, si hay un problema, se comunica con la persona primero, en privado. Después, se lleva a un testigo. Por si no hace caso. Por si no hace caso, o si no se llega a un acuerdo y uno piensa que tiene la razón, un testigo que ayude. Y si no, se plantea la iglesia. Claro. Y yo creo que eso es uno de los problemas cuando una crítica hacia un líder pasa a ser comentado en secreto o se comunica abiertamente directo y no se habla y no se busca una resolución. Entonces, hace parte al respeto a los líderes porque son ungidos de Dios. Claro. El ungido de Dios se los respeta. Y acto seguido nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo advierte sobre no dejarnos llevar por dos cosas. Dice, doctrinas diversas y extrañas, ¿no? Y para nosotros los que nos consideramos religiosos entendemos la importancia de las doctrinas y cómo eso lleva a modificar nuestras creencias, ¿no? Lo que damos por cierto. Acá habla de doctrinas diversas y extrañas. Y pastor, le quería preguntar cómo entender este versículo en relación a dos tópicos. Uno, sobre la gracia, porque me parece que el tema de la gracia es un tema que el cristianismo en ciertas denominaciones ha tergiversado bastante. Y también un tema sobre la alimentación, un tema que quizás dentro de nuestra denominación terminó llegando a ser de discusión y de diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto a la luz de lo que Pablo nos advierte? En primer lugar, Leonardo, el texto no define cuáles son esas enseñanzas o doctrinas diversas y extrañas. No están mencionadas aquí en términos específicos. Claro. Es evidente que no es el tema de los animales inmundos o limpios, porque esto no está mencionado en el contexto. Claro. No es la cuestión, claro. Pero sí lo que está mencionado en el contexto, y vamos al capítulo 9, por ejemplo, desde el versículo 9, vamos a encontrar que aquí se describe en los primeros versículos el santuario terrenal, el lugar santo y sus servicios diarios, y el lugar santísimo y sus servicios diarios. Y el versículo 9 dice, lo cual, el tabernáculo en su totalidad,
es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica Claro. tal culto, Ujú. ya que consiste de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es evidente, por este contexto inmediato, que había ciertos rituales que implicaba el consumo de bebidas y de alimentos. Claro. Es posible, no estoy aseverando, pero es posible que estas doctrinas diversas y extrañas tengan vinculación con esto. Claro. ¿Por qué? Porque se lo vincula con la gracia. Ujú. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de Claro. ellos. Tenemos aquí las obras que pueden producir mayor gracia. No es este un concepto paulino en el texto. Claro. La salvación es por fe, ahí está la galería de los hombres y Claro. mujeres de fe. Ujú. ¿Ok? Estas doctrinas extrañas y diversas también están presentes entre nosotros. Ujú. Y podemos resolver la situación cuando comparamos estas doctrinas y estas enseñanzas con las de la Escritura para saber si son, usando los adjetivos que encontramos aquí, diversas, Ujú. extrañas. Claro. Si no se ajusta a la Escritura, Son diversos. son extraños. diversas y extrañas, que también afecta al cristianismo, Ujú. que también afecta al creyente. Claro. Y creo que es muy sabio de parte de Pablo no haber enumerado, porque para que no se cierre, Queda abierto. claro, queda Claro. abierta, porque el diablo ha sido creativo, ¿no? En su intención de hacernos caer y ha, en distintos tiempos, dado diversas doctrinas extrañas. ¿no es Claro. cierto? Ahora, noten qué cosa interesante. Esta es una especie de exhortación para permanecer en el amor fraternal. Claro. Si alguien viene con una doctrina Ujú. que no ayuda a la fraternidad de la iglesia, Claro. Tenemos el mecanismo para actuar. Claro. Claro. por supuesto. Ujú. Y me llamó la atención que el versículo anterior, el 8, creo que es la premisa fundamental para el versículo 9 que viene después. ¿Por qué? No se dejen guiar por doctrinas extrañas, Claro. porque Jesucristo es el Es el mismo, mismo. ayer, hoy y por los siempre, siglos. sí, Entonces, exactamente. les tiro la posta. Jesús es siempre el mismo, no cambia. Ujú. Ahora, no se dejen llevar por doctrinas erróneas, ¿no? Las enseñanzas están de acuerdo con ese retrato Claro. panorámico de la persona estable, Exactamente. de nuestro Señor Jesús. Y me encanta cómo todo el libro ha ido desde vuelta. Pablo, ¿no? En su inmensa sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, empezando a hablar de la preeminencia de Jesús por sobre Claro. otro estilo de creencias, otro estilo de religión, y termina con el amor fraternal, ¿no? Aquel que a nosotros nos lleva a relacionarnos con los demás, pero vincularnos con Dios. Y en Claro. base a esto, y nos queda muy poquito tiempo, quería hacerle es. a ambos una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo podemos identificar el verdadero amor fraternal, ¿no? Así que, Lucas, me gustaría preguntarte y después que el pastor pueda hacer un cierre. Yo creo que el amor fraternal que nos conecta con el mundo, primero nos conecta con Dios, ¿no? No está en la naturaleza humana a veces, ya caía en el pecado, relacionarse y amar al prójimo, Claro. rebajarse, Ujú. servir. Entonces creo que conectados a Jesús podemos saber cuál es nuestra misión en el mundo y implica que nos da humildad, nos saca el orgullo de decir, yo quiero tener la razón, yo quiero vivir para mí, quiero codiciar cosas para mí y empezar a ayudar al prójimo. Claro. Y yo creo que esa ayuda al grupo, ¿no? Ujú. Bueno, es obvio que los creyentes en Roma, de origen hebreo, no se expresaban fraternalmente Claro. con el extraño para recibirlo en su vivienda, con el preso en la cárcel, con aquellos que son maltratados, dentro del matrimonio. En dentro todas las de áreas. todas las áreas. La primera escuela que aprende la generación de sus padres. Tampoco se expresa esto en relación a hábitos y costumbres. Claro. Como dice el versículo 5, yo puedo advertir en mi vida personal si me relaciono
fraternalmente con la sociedad o no, y con la iglesia, comenzando con el hogar. Hay un versículo que está en Mateo 25, 40, que para mí creo que lo conocemos de memoria. Dice, y el rey les dirá, os aseguro, cuando hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? Y eso encierra, ¿no?, a Jesús como el que nos hace ayudar a la comunidad, el que nos hace avanzar todos juntos hacia el cielo. Claro. Porque no es una carrera individual. Vamos todos. En una hacia algún palabra lado. es servir. Servir al prójimo. No he Sí. venido para ser servido, sino para servir. Y si es necesario, dar la vida por muchos. Amén. Gracias, Lucas, gracias por acompañarnos en este último repaso. Gracias, Pastor Pereira, también por sumarse y por compartir un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido, y ojalá que vos puedas tener una experiencia personal con Dios. Estamos terminando un trimestre, próximamente vamos a empezar uno nuevo, estaremos acompañándolos con la próxima lección y espero que podamos disfrutar y compartir más acerca del amor de Jesús. Que Dios los bendiga.